Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es el burnout y los efectos que este tiene en el cerebro. Eh, no solamente vamos a ver los efectos que tiene en el cerebro, también vamos a ver cómo se produce, qué diferencias hay con otras patologías y otros síndromes que a veces tienen cosas en común y otras y a veces nos confundimos, ¿no? Los términos, porque no todo es burnout. Qué herramientas tenemos para intervenir una vez que aparece y también cómo podemos prevenir. Bueno, el burnout es una respuesta inadecuada de defensa ante el estrés laboral crónico. Es decir, no es estrés laboral únicamente. O sea, para que se dé el burnout, normalmente tiene que aparecer este componente, que es el estrés laboral, además de una manera crónica, no solamente porque se haya dado varios días, varias semanas, sino que tiene que ser una situación que la persona ha ido viviendo a lo largo durante unos meses o incluso años, ¿vale? Pero en realidad lo que es el burnout no es el propio estrés. No decimos tengo estrés crónico, entonces tengo burnout. No, aunque sea laboral. Tenemos burnout cuando la respuesta que nosotros damos a este estrés es inadecuada. Es inadecuada y además se suelen dar las siguientes características también, que suele haber una discrepancia. O sea, este estrés que nos produce en nuestra profesión o nuestro entorno laboral o la situación laboral en la que nos encontramos, no se da únicamente porque haya una sobrecarga de trabajo, suele ser también porque se dan las siguientes características, que es que haya una discrepancia entre las expectativas laborales y la vida real laboral. Es decir, que también el problema que yo tengo a la hora es la valoración que yo tengo muchas veces de la situación, no solamente que la situación suponga mucha carga de trabajo realizo muchos cambios de turno, sino que lo que yo tenía, una idea que yo tenía cuando entro a trabajar o cuando yo termino mi carrera y termino mi formación y lo que realmente me encuentro en el entorno laboral, pues no es lo que yo imaginaba o no cubre las expectativas que yo tenía o me desborda. Sí que es verdad que se suele dar en ambientes de tensión y con relaciones que suele haber conflictos. Entonces, es importante que entendamos que no es simplemente carga de trabajo, que a veces se confunde y a veces leemos en algunos sitios o en algunas revistas o oímos por la televisión que todo estrés laboral es burnout. Bueno, creo que es importante que eso nos quede claro que no es lo mismo, ¿vale? Es un síndrome que se describió ya desde 1974 y que luego se describió por Freudenberg. Él lo que vio fue que en el centro donde él trabajaba, que trabajaba con voluntarios, que trabajaban con personas con problemas, pues estas personas a lo largo al año, a los 2 años de estar trabajando, pues se encontraban desmotivadas, con un cansancio emocional importante, apáticas, sin ganas de seguir en su profesión. Entonces empezó a interesar por esta reacción al trabajo, por decirlo de alguna manera. Luego fueron Marlas y Jansson a través de las que nos ha llegado más información y que realmente definieron lo que es el burnout en los factores que ya me imagino que muchos de vosotros ya conocéis, ¿no? Que son, es decir, para que se dé el burnout, tenemos en cuenta que se den estos 3 factores, que sería agotamiento emocional, despersonalización y sentimientos de baja realización personal. Ahora vamos a ir viéndolos un poquito más en concreto cada uno de los aspectos y cómo los vivimos y cómo afectan pues, a nuestro funcionamiento y cómo nuestro cerebro pues, va reaccionando a esta situación en la que nos encontramos. Sí encontramos que es un problema que suelen tener sobre todo profesiones que se dedican a la ayuda y a la interacción social frecuente. Vais a encontrar sobre todo estudios en médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, docentes, policías,
Incluso si ahora mismo hay muchísimo interés en conocer incluso el burnout en personal que está formándose. Ya no solamente personal que está trabajando, sino hay bastantes estudios de cómo está afectando a los médicos residentes. Es decir, si nos damos cuenta, ni siquiera estamos empezando a tener esta patología cuando ya nos incorporamos al mundo laboral, sino que durante nuestra formación en muchas profesiones sanitarias ya tenemos esta afectación. Entonces es un tema que evidentemente tendremos que ver dónde estamos fallando, en qué tenemos que enseñar antes de salir a la vida laboral para que esto no nos pase. Bueno, otro dato de interés es que en el 2022 ya entrará a formar parte como enfermedad en el CIE 11 porque ya será reconocido como una enfermedad por la OMS. Para que os deis cuenta de la gravedad, ya no de la gravedad, sino de la importancia de esta patología. Se ha visto que los factores de riesgo que encontramos para que se dé el burnout en cuanto al ambiente laboral, estresor, no todo el ambiente laboral estresor tiene la misma carga para que se produzca o para que haya más probabilidad de que la persona desarrolle burnout. Sí que vemos que la sobrecarga de responsabilidad, demanda excesiva de energía, cuando es un trabajo que nos compromete emocionalmente, que hay de ahí que se dé sobre todo en personas que trabajan con otras personas. Cuando hay un conflicto y ambigüedad y sobrecarga de rol, es decir, que en la organización en la que yo estoy trabajando ni están claras cuáles son mis funciones a veces no están totalmente delimitadas con las funciones de otros compañeros, ahí entramos a lo mejor en conflicto porque yo opino una cosa. Imaginaros, yo soy psicóloga y resulta que opino algo distinto que el trabajador social o que el terapeuta ocupacional, pero va a haber en temas, os hablo por ejemplo en servicios sociosanitarios o servicios sanitarios, que es donde encontramos que existe mayor prevalencia de este síndrome. Entonces, muchas veces el trabajo en equipo de los distintos profesionales, pues esa sensación de yo tengo una opinión, el otro tiene otra opinión, me pierdo, porque al final, ¿quién es el que tiene que decidir qué es lo que se hace con el paciente? Si no hay un buen trabajo en equipo, si no hay un buen planteamiento, puede llevar a este tipo de conflictos de rol que muchas veces a la larga pues, nos hacen pensar, pues se está desvalorando mi profesión, a mí no se me tiene en cuenta porque lo que dice enfermería o lo que dice el médico tiene más valor, y esto al final nos va sobrecargando emocionalmente en ese sentido de que nos vamos un poco distanciando de la idea que teníamos de nuestra profesión cuando entramos. Es un ejemplo para que veáis de cómo se produce este tema del conflicto y la sobrecarga de rol. Sobrecarga de rol también que a veces desarrollamos múltiples funciones. Esto es muy normal, por ejemplo, si trabajáis como psicólogos en centros sociosanitarios o en centros donde trabajáis con equipos. O sea, los psicólogos muchas veces tenemos la función de puramente la parte clínica, el psicólogo clínico, más luego tenemos que hacer funciones de gestión de personal, de gestión de equipos, de formación. Entonces llega un momento en el que no sabes ni en dónde estás. Esa sería la sobrecarga de rol, para que veáis un ejemplo. Otro problema importante, la falta de liderazgo, autonomía. Es decir, la falta de liderazgo, si no están las normas claras, si no hay unos líderes que gestionan estos conflictos que surgen en los equipos de trabajo, pues evidentemente al final cada uno tira para un lado y al final no llegas al objetivo, que muchas veces muchas veces no, si trabajas con pacientes el objetivo es el paciente. Si no hay una persona que a veces te ayuda a poner en orden en estos conflictos que surgen en los equipos, pues evidentemente se producen este desajuste y al final lo que conlleva es que el propio profesional pues se desborda. Es importante también si hay autonomía, si la persona puede decidir, si hay retroalimentación y apoyo social. Es decir, soy capaz de saber si lo que estoy haciendo tiene algún efecto en las personas con las que estoy trabajando,
si me siento satisfecho con mi trabajo y el apoyo social que tengamos dentro y fuera del trabajo. Se ha visto también como factores de riesgo que se suele dar más en personas idealistas, en profesionales de profesiones de entrega y con ideas utópicas. Es decir, aquí va a ser muy importante el tema de con qué ideas llego yo al puesto de trabajo. Va a ser importante a la hora de hacer una selección de personal, por ejemplo, o a la hora de preparar formaciones os estoy hablando un poco ya anticipando cómo podemos prevenir o qué podemos hacer antes, ¿no? O sea, ya que vemos un poco los factores de riesgo, en qué cosas cuando nosotros como gestores o como coordinadores o líderes en una organización tenemos que tener en cuenta para prevenir el burnout de nuestros trabajadores. Que al final la idea es que cuidemos al trabajador que entra y que se quede con nosotros, no quemarlo. O sea, es un poco la idea. Si trabajamos con este tipo de profesionales, es importantísimo el tener en cuenta este primer punto, que sería, nosotros como líderes o como organizadores, lo que queremos son gente implicada, gente que vaya a dar lo máximo de sí y que esté dispuesta a aportar su talento y su profesión en nuestros centros. Pero tenemos que tener en cuenta que precisamente esta gente es la que por su forma de ser muchas veces puede tener mayor riesgo a tener burnout. Entonces tendremos que ayudarle a ver cómo gestiona todo esto, a ver cómo gestionamos esta implicación y estas ganas de trabajar sin que se nos quemen antes de tiempo, ni antes ni después. Vamos, que en este sentido les podamos proteger y les ayudemos a desarrollarse de forma adecuada. También hemos visto en los estudios que la personalidad de tipo A, las personas que tienen locus de control externo, que son muy perfeccionistas y con alta empatía, pues también tienen más tendencia a desarrollar este síndrome. Entonces serán temas que tendremos que ayudar a desarrollar pues otro tipo de habilidades y ayudarles a gestionar, por ejemplo, la empatía. La empatía va a ser un tema que tendremos que ver cómo modularla y enseñarles estrategias para que la implicación sea la adecuada y al final no haya una proyección ni confluamos con nuestros pacientes. La prueba que más se utiliza y en que en casi todos los estudios vais a encontrar si queréis investigar o si investigáis es para valorar el grado de burnout en los trabajadores, es el Marshall Burnout Inventory. Este es bastante sencillo, es un test de 22 preguntas que están divididas en 3 subescalas. Veis que está en la escala de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. En la escala es bastante fácil, ahora os voy a poner para que le echéis un ojillo. Se valora el grado de agotamiento, despersonalización y realización personal que tiene la persona. Para ello, las puntuaciones se valoran de 0 a 6 en función de la frecuencia con la que se sientan o se piensen los ítems que a continuación veremos. Y lo que tenéis que tener en cuenta al ver la escala es que en la escala el agotamiento emocional y la despersonalización será los indicios de burnout son cuando las puntuaciones son más altas. Y en cambio, en la escala de realización personal nos tendremos que sospechar de que hay burnout cuando las puntuaciones son más bajas, ¿vale? Es lo único así que es importante que tengáis en cuenta si utilices la escala. Esta es la escala, es muy sencilla porque son muy pocas preguntas y además ya os digo que es la que más se utiliza en casi todos los estudios, que la podéis con facilidad encontrar. Y nos va preguntando sobre nuestras sensaciones y sentimientos a lo largo de durante unos tiempo de trabajo. Es interesante de vez en cuando pasarla, es decir,
yo recomiendo que si estáis trabajando dentro de este sector, de vez en cuando os la paséis como autocuestionario, y que si trabajáis con las personas, con personas que trabajan en centros sociosanitarios o sanitarios, que de vez en cuando se haga una evaluación para ver cómo está el tema a nivel, vamos, cómo está el grado de burnout en los centros. Nos da una idea un poco de cómo están nuestros trabajadores y bueno, es muy sencilla y entonces la verdad que compensa pasarla. Bueno, el proceso de burnout es un proceso gradual. No de repente llegamos y hoy estoy muy estresado y ya no me gusta mi trabajo y de repente ya tengo burnout. No, o sea, normalmente el proceso se hace, suele pasar por estas 4 fases. Primero hay un estado de entusiasmo, o sea, yo termino la carrera, empiezo mi trabajo, estoy ilusionada, tengo muchas ganas de aprender, dedico horas porque no me importa hacer turnos, no me importa comprometerme, normalmente porque suelen darse, como os he dicho antes, en personas que empiezan con ganas y es decir, gente que está haciendo lo que le gusta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando llegas a la realidad laboral muchas veces pues te das cuenta de que no es todo lo que tú pensabas. Hay muchos problemas de organización, las cosas no son tan utópicas como uno se imagina, los pacientes no siempre hacen lo que uno quiere, ahí entra el conflicto de lo que como profesional le sugiero al paciente y lo que el paciente hace. Por ejemplo, os voy diciendo distintas situaciones que suceden en la mente del profesional que empieza a trabajar. Entonces ahí se produce pues una disonancia, ahí vais a ver que lo que sucede es que pasamos de un estado de flujo en el que normalmente el trabajador le echa horas, se le pasa el tiempo volando, está encantado, no tiene problema, le parece bonito, a una situación en la que se da cuenta de que no es todo tal como se imaginaba y que la realidad pues es que no es igual. Aparte de que empezamos a notar el cansancio de los turnos de trabajo, de las horas que he hecho, etcétera. Y entonces pues aparece la disonancia cognitiva entre lo que yo quería o lo que yo pensaba, mis esquemas de cómo iba a ser mi profesión, de cómo iba a ser mi puesto de trabajo, de que yo luego iba a tener vida social, luego iba a tener cosas que hacer, de que me iba a llevar bien con mis compañeros y te das cuenta de que esto no es así. Y entonces ahí ya empezamos con el problema de que, a ver, ¿cómo encajo todo esto? ¿Cómo encajo la realidad con mis ideas? Y ahí pues empezamos muchas veces a desilusionarnos, a pensar estas ideas que yo tenía, pues ya no es lo que era, esto no me parece tan interesante, o a empezar a ver que es que igual no valgo para esto, ya no me parece que esto sea lo mío, o simplemente pues empezamos a tener conductas distintas a las que empezamos a tener, ya no le dedico tanto tiempo. Pasamos a una fase de estancamiento en el que, bueno, pues ya no estoy tan emocionada, ni tan ilusionada, ni tan motivada. Y de esa fase pasamos a la fase de frustración, que aquí ya es cuando realmente empieza el síndrome, como si dijésemos más, a florecer. De frustración, de enfado, de apatía, finalmente. O sea, aquí la frustración y la apatía pues están bastante relacionadas. Normalmente primero está el enfado, la frustración, esta parte de que empezamos también con las conductas de despersonalización, de que ya no me implico tanto. Y al final, pues llega un momento en el que realmente puedo llegar incluso a la apatía o incluso a la depresión. O sea, vamos a ver que en la fase de frustración y en estas primeras fases va a haber bastante comorbilidad con la ansiedad y en las últimas fases pues vamos a encontrar mucha patología también depresiva. Como os comentaba, se valoran 3 aspectos dentro del síndrome de burnout. Por un lado, el agotamiento emocional, que sería el agotamiento por la falta de entusiasmo, desmotivación y sensación de falta de recursos. Es decir, llega un momento en el que veo que lo que yo me había propuesto, lo que me demandan, a lo mejor lo que es la demanda que hay,
pues no llego. No llego a conseguir ni mis objetivos que yo me planteaba al principio como profesional, ni las demandas que surgen. Puede ser, por ejemplo, un médico de familia que resulta que le encanta su trabajo, pero que la carga de pacientes que tiene por día, pues le supone que no les puede dedicar el tiempo que considera que sería el necesario para poder dar una buena atención, ¿no? Pues aquí habría una falta de recursos. ¿Qué es lo que pasa cuando esto se mantiene en el tiempo? Llega un momento en que me desmotivo. Me desmotivo porque no estoy haciendo, no tengo la sensación de estar llegando. Ante esta situación de no poder dar lo que tengo que dar, no llegar, y además daros cuenta que se suma un agotamiento físico, un agotamiento mental, llega un momento en que una respuesta muy normal y que sí que es cierto que es patológica es de defensa. Es decir, intento de defenderme ante todo esto. La forma de defenderme ante la demanda de los pacientes, saber que yo no puedo llegar a atenderles bien, que no puedo estar haciendo lo que yo creo que debería de ser, es muchas veces el distanciamiento emocional. Aquí vamos a ver cómo normalmente aquí hay un alto grado de empatía, me implico y llega un momento en que si me sigo implicando tanto, no puedo soportar esta implicación. O sea, muchas veces la persona por salud mental se distancia, hace una respuesta realmente que no es la adecuada, pero a corto plazo le resulta adaptativa porque le está permitiendo no seguir agotándose. Aquí es cuando empieza el trato indiferente, cuando las personas llegan, los profesionales ya no ven a los pacientes con la misma implicación, hay una cosificación. Cuando yo tampoco ya veo igual a mis compañeros, ya no tengo esa misma sensación de trabajo compartido en equipo, sino que empiezo a tener situaciones, estoy más irritable, estoy más irascible. Bueno, es una fase que realmente me siento bastante incómodo. Además, suelen ser las dos, se retroalimentan, por decirlo de alguna manera, porque me siento mal y no termino de hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo esto lo paso a mi cabeza, cuando yo me veo que estoy haciendo todo esto, pues lo normal es que haya una valoración negativa de todo lo que estoy haciendo. Me siento insatisfecho, una baja realización personal, pues porque esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo quería cuando empecé a trabajar, no me siento bien con esto que estoy haciendo y además la valoración va a ser negativa. Me voy a sentir inseguro en mi trabajo, pues no, ya no hago bien mi trabajo, ya no soy el profesional que era, me siento que además no estoy capacitado para hacerlo. A esto se suele sumar, como vamos a ver, que cuando yo estoy en esta situación de agotamiento, aquí va a haber estrés, aquí hay un alto grado de estrés, un estrés que se cronifica, voy a empezar a notar los efectos del estrés, que los vamos a ver ahora. Es decir, voy a empezar a notar que ya no tengo la misma grado de concentración, ¿vale? Si vemos aquí, durante el agotamiento emocional, se dan, sobre todo, encontramos la fatiga, los cambios de peso, alteraciones psicosomáticas. ¿Por qué? Porque está mi sistema autónomo parasimpático, mi sistema autónomo simpático y parasimpático están completamente alterados con el estrés. Se empieza a producir problemas de sueño, depresión, ansiedad. Hemos visto en la despersonalización, la indiferencia, el desapego, pero cuando ya llega la baja realización personal, además es que mi cerebro ya no está como estaba. Ya empiezo a notar los efectos a largo plazo del estrés. Y entonces ya no solo mi valoración de que no estoy haciendo bien mi trabajo, sino que es que además es que no lo estoy haciendo bien seguramente porque, perdonadme, porque realmente empiezo a tener los problemas de una mala gestión de estrés. Entonces, vamos a ver cómo
todas las funciones que en un momento dado en el estrés agudo son protectoras, como es el aumento de catecolaminas, de glucocorticoides, de citocinas. Cuando acumulamos el estrés, se produce una alteración en los sistemas que la regulan, y esto acaba alterando mi hipocampo, mi sistema nervioso, mi corteza prefrontal, sistema endocrino, sistema inmunológico, corteza orbitofrontal, y todo esto al final lo que produce es que mi memoria no es la misma, mi capacidad de atención no es la misma, con lo cual retroalimento esta sensación de incompetencia, de falta de que no estoy haciendo bien las cosas. Vemos en la anterior, como veis, el estrés crónico, que al final es lo que se va a alterar. O sea, esto realmente es como el burnout afecta al cerebro, pues va a ser a través de la fase de agotamiento del síndrome general de adaptación. Hemos dicho que el burnout es una mala adaptación al estrés, con lo cual es un problema. Lo que nos va a producir, lo que realmente nos va a producir es que el estrés crónico acaba afectando a nuestro sistema biológico y nuestro sistema neurológico, y vemos cómo tenéis aquí cómo se ve afectado. Me voy a parar un poquito más en la parte que me parece interesante de cómo afecta a lo que es el cerebro. Perdonad que nos vamos para atrás. Estoy intentando quitar la pantalla para poder ver la transparencia. Los altos niveles de glucocorticoides que se producen cuando tenemos un estrés crónico, o sea, sabemos que los corticoides en un momento dado son adaptativos en una fase aguda de estrés porque nos producen mayor, que el cuerpo disponga de más insulina y de más energía. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que cuando el estrés se cronifica, pues ya va a empezar tenemos unos niveles que ya no son los óptimos para nuestro funcionamiento. Y esto en las neuronas y en las dendritas pues producen un efecto tóxico, ¿vale? Un efecto tóxico que lo que hace es que llega un momento en que ya se inhibe la captación de glucosa, con lo cual se reduce el crecimiento, se produce una sobreactividad de estas neuronas que al final acaban muriendo, sobre todo en la corteza prefrontal y en el hipocampo. También se produce que haya menos células de soporte, con lo cual lo que es la comunicación entre las neuronas también se va a ver afectada. Como veis, principalmente en estas dos zonas, que son las zonas del hipocampo y la de la corteza prefrontal, son las que más se van a ver afectadas. En el hipocampo se ven afectadas de manera que con ello lo que se produce es un déficit en el aprendizaje, tenemos problemas de aprendizaje, y también el hipocampo no se ve capaz de controlar la activación del eje del hipotalámico. Del hipotálamo, hipófisis y las glándulas adrenales. Es decir, que no conseguimos parar la producción de estas sustancias que también nos están afectando a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel cardíaco y a nivel vascular. El hipocampo, como sabemos, está muy relacionado con todo es fundamental para nuestros procesos de memoria, con lo cual se van a producir problemas en la consolidación y evocación de la memoria, que afecta a la toma de decisiones. Esto, si os dais cuenta, por ejemplo, en una situación de un médico, imaginaros un médico que empieza con problemas por su situación de burnout, con problemas en la toma de decisiones en unas urgencias. Pues al final esto va a repercutir en su función, va a repercutir en que no va a hacer bien su labor. Y como os comentaba antes, pues lo que le va a hacer ver es que esta idea que en un momento dado puedes tener porque hay una diferencia entre lo que yo pensaba que iba a ser mi profesión o cómo pensaba yo que me iba a desarrollar como profesional, al final resulta que mi propia acción
me está diciendo, me está haciendo un feedback positivo de que es cierto, de que no lo estoy haciendo bien, pero no lo estoy haciendo bien no porque no pueda, o porque no sepa, o porque no haya estado bien formado, sino porque la situación de estrés que he vivido a la larga me está llevando a tener estos problemas, ¿vale? Entonces, daros cuenta el problema que hay de que al final nos estamos, como si dijéramos, diciendo que sí a una idea que en principio no tiene por qué ser real. O sea, era una mala proyección de lo que iba a ser mi profesión. Vemos que también hay un problema en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es fundamental en las funciones ejecutivas y hay muchos estudios que se han hecho, os tengo que decir que la mayor parte de los estudios sobre burnout se han hecho con personal médico, enfermería y ya se están empezando a hacer también, bueno, también hay de docencia, ¿vale? Son sobre todo lo que vais a encontrar. Y sí que se ha visto déficit en las funciones ejecutivas, que es lo mismo un poco lo que os venía a decir. También las funciones ejecutivas, la toma de decisiones es una de las variables que más se ha valorado, la inhibición de conducta y la flexibilidad. Es lo que más se ha visto, que se ha visto afectado por el burnout. Y es lógico, ¿por qué? Pues porque la corteza prefrontal, por el estrés crónico, disminuye de tamaño y sabemos que hay cambios en la estructura y en las funciones de estas neuronas. Entonces, esto tiene repercusiones claras en nuestras funciones ejecutivas. También vemos que se va a haber un problema en la autorregulación emocional, con lo cual esto nos va a dificultar más el controlar la ansiedad y los estados de ánimo que tenemos cuando tenemos burnout, ¿no? Problemas también en la velocidad de procesamiento, nos vemos más lentos. Bueno, al final todo esto, pues evidentemente, como veis, es lógico que la persona tenga una sensación de que no está haciendo bien su trabajo. No solamente se ven afectados el hipocampo y la corteza, sino que con el estrés crónico también sabemos que, por otro lado, la amígdala, que es la gran amiga del miedo y de la ansiedad, la que nos dispara este proceso en nuestro cerebro, pues se agranda y se vuelve hiperactiva. ¿Y esto, pues, qué es lo que hace? Pues esto lo que hace es que tenemos problemas en los patrones del sueño y en la actividad física, tenemos problemas en la producción de hormonas y lo que más quizá nos importa en este momento es que se produce una ansiedad anticipatoria. Es decir, vamos a estar más alerta y más centrados en aquellas situaciones que nos preocupan y que nos producen estrés. Con lo cual, pues a más estrés, más predisposición a estar pensando en el estrés. Como veis, todo nuestro cerebro se ve afectado de forma importante con el estrés crónico. Y en el burnout, además, lo que me parece interesante que veáis es cómo esto afecta, sobre todo, a la forma en la que nosotros, cuando ya se ha establecido esta patología en nosotros, nos machacamos con la parte del vernos realmente que no estamos siendo buenos profesionales, porque esto va a ser una de las cosas que más vamos a tener que trabajar luego en consulta. Bien. No todo el estrés, bueno, esto me parece interesante, planteároslo porque, bueno, porque los impactos son diferentes según nosotros, la carga aleostática, que sería cuando ya no estamos siendo operativos o nuestro cuerpo ya no está funcionando, el estrés no está siendo algo positivo, nos está ayudando a adaptarnos a nada, sino todo lo contrario, no va a ser la misma repercusión en nuestro organismo según sea según por lo que no nos hayamos adaptado. O sea, una cosa puede ser que no nos hayamos adaptado porque hemos tenido distintas situaciones de estrés a lo largo, muy repetidas en el tiempo, y entonces lo que se produce es sobre todo problemas de cardiopatías y de hipertensión, ¿vale? Que sea por una falta de adaptación, no me acabo de adaptar a estas situaciones estresantes que tengo de forma continuada, que esto puede ser, por ejemplo,
lo que se produce en el burnout, ¿vale? Que no me termino de adaptar a que tengo que estar continuamente haciendo guardias, tomando decisiones rápidos, entonces llega un momento en que se produce un aumento del cortisol. Cuando la respuesta es prolongada, o sea, no me da tiempo a recuperarme. Esto también nos pasa muchas veces en las profesiones sociosanitarias. Entonces vemos cómo la presión arterial se mantiene, etcétera. Y luego, cuando son respuestas inadecuadas. Esto también nos pasa en el burnout. O sea, no estamos dando la respuesta adecuada a la situación de estrés. Y entonces vamos a ver que por esto se producen muchos de la patología que vemos asociada, como es, por ejemplo, los problemas inmunitarios y los problemas inflamatorios, como pueden ser pues, que aparecen cuadros de fatiga crónica, cuadros de artritis, cuadros de fibromialgia. Bueno, es importante, como os decía antes, diferenciar el burnout del estrés, ¿vale? No es lo mismo el burnout que el estrés. El estrés está muy relacionado con el burnout, o sea, podríamos decir que no hay burnout sin estrés, pero no todo el estrés es burnout. Podéis aquí ver las diferencias, ¿vale? No es lo mismo el burnout que la adicción al trabajo. La adicción al trabajo se produce cuando una persona no puede dejar de trabajar. O sea, se produce un impulso a trabajar de forma constante, pero no es lo mismo que burnout, es muy distinto, ¿vale? Aquí lo que se produce es una fatiga extrema o un agotamiento que al final incluso hemos visto en algunos casos que la persona puede llegar hasta fallecer exhausta de trabajar, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo tampoco que la depresión. Vamos a ver que la depresión vemos que la depresión está muy relacionada con el burnout, hay mucha comorbilidad, sí que es cierto, pero no es lo mismo. Y luego una cosa importante, una patología que también se da en las personas que trabajan con otras personas es la fatiga por compasión o desgaste por empatía o traumatización vicaria. Esto, por ejemplo, tengo la sensación de que lo vamos a ver después de la situación que estamos viviendo con bastante más frecuencia de la que la hemos visto hasta ahora. Este cuadro es importante porque a veces como que se ha difuminado con el burnout. Y este es un cuadro que es más semejante a lo que es un estrés postraumático. El problema es que, claro, se da en personas que también están trabajando con personas que están sufriendo. Normalmente se da en profesionales que trabajan acompañando a personas que están pasando por un evento doloroso o traumático. ¿Y qué es lo que le pasa a estos profesionales? Pues que viven como si dijésemos su propio estrés postraumático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Reexperimentan la situación que ha vivido el paciente o la situación a los que ellos han vivido a la hora de cómo se lo han contado. Se produce una evitación y embotamiento psíquico, es decir, la persona empieza como si dijésemos a meterse hacia adentro, evita el contacto físico, evita hablar del tema, se produce una situación de esto me supera y entonces me meto en mí mismo, me aíslo. Y una hiperactivación, es decir, la persona se encuentra en tensión y alerta, está con miedo, o sea, las situaciones de esto va a volver a pasar o miedo mismamente a volver a reexperimentar lo que ha sucedido. Entonces, esto pasa, sobre todo se ha visto mucho en profesionales que trabajan con personas que han pasado estrés postraumático o que han vivido unas situaciones pues muy duras. Y bueno, pues por desgracia, muchos de nuestros profesionales sanitarios han vivido y están viviendo en esta crisis pues unas situaciones complejas. Entonces, bueno, sí que me parece interesante que lo veáis porque la forma de abordarlo en principio no va a ser igual, o sea, no va a ser lo mismo. Vemos, bueno, la empatía, como veis, es uno de los factores fundamentales que vamos a tener que trabajar.
cuando tratamos con personas que están pasando burnout o cuando queremos evitar queremos trabajar para la prevención. Y las neuronas espejo sabemos que son las neuronas de nuestro cerebro que están encargadas de la empatía. Ellas van a reflejar la actividad del otro y también nos van a ayudar. Vemos que hay neuronas que nos reflejan la actividad del otro en nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, y hay otras neuronas de nuestro cerebro que son las estrictamente congruentes, que estas lo que nos van a hacer es ayudar a comprender la acción del otro y a darle intención. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando todo esto se pone en marcha en mi cerebro, indirectamente me pone en contacto con mi propia biografía, con situaciones semejantes. O sea, yo entiendo muchas veces las emociones del otro porque me pongo en contacto con otras situaciones que yo he vivido en las que he sentido estas emociones. ¿Por qué es importante esto? Pues esto es importante porque si yo no he hecho una buena autogestión de mi vida, de mis traumas, de mis situaciones complicadas, si la persona que se enfrenta a trabajar con personas que van a empezar a poner todo esto, estas neuronas de mi cabeza en marcha y yo no he hecho un buen trabajo, me va a costar mucho tomar la distancia, me va a costar porque voy a confluir. O sea, muchas veces intentas de forma inconsciente ayudar al otro y es una manera de ayudarte a ti. Entonces, esto por un lado te evita tomar distancia y tomar decisiones correctas que a lo mejor para tu paciente son correctas y que para ti no lo serían. Y por otro lado, te aumenta anímicamente tu posibilidad de revivir y de sufrir y de que cada vez te cueste más ponerte otra vez en contacto con estas situaciones. Este sería uno de los posibles motivos por los que la persona pues al final entra en burnout, ¿vale? Y muy importante para trabajar sobre todo con personas con trauma. Si no has hecho una buena identificación tuya y no has hecho un buen trabajo tuyo, aquí estás poniéndote en riesgo a ti y a tus pacientes. Bueno, ¿cómo intervengo entonces con una persona que llega y que tiene burnout? O cuando estoy viendo que en las personas que trabajan para mí, hago un estudio en el centro y digo, madre mía, tengo muchísima carga de burnout. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si es a nivel personal, la evaluación tiene que ser individual. Si lo quiero hacer a nivel organizacional, voy a intentar ver qué factores a nivel organizacionales puedo trabajar. Es decir, qué situaciones se están dando, qué conflictos de roles, qué dificultades la gente no tiene claras sus funciones, qué problemas hay realmente de sobrecarga, porque bueno, la sobrecarga evidentemente también es un factor de riesgo. Se está dando feedback, estoy viendo que la gente se sienta valorada, qué problemas hay con las familias, qué dificultades están encontrando estas personas. Entonces, si por ejemplo trabajáis a nivel de grupo, yo os recomiendo que hagáis sesiones con ellos, o sea, sesiones de apoyo, sesiones de apoyo. Que darles la oportunidad de que expresen cómo se sienten, de qué es lo que les está, cómo están sintiendo su labor, cómo están sintiéndose en su desempeño, qué echan de menos, qué les está sobrando, qué conflictos tienen con los pacientes, con qué pacientes les cuesta más trabajar, un poco que puedan buscar espacios de desahogo y sobre ver primero el análisis, o sea, en este caso es la evaluación. Yo si hay una evaluación de darles a ellos voz de qué es lo que les puede estar pasando y ya luego plantear cómo reduzco esta sintomatología. Tengo que ver qué sintomatología existe, cómo les está afectando, si les está afectando al sueño, si les está afectando que cada vez tengo más bajas por problemas neuromusculares, si la gente está desanimada, empiezo a ver que está tratando mal a los clientes, les está hablando mal, si evita verlos, si está viendo tengo que ver cómo les está afectando. Reducir la sintomatología y recuperación de funciones es fundamental. ¿Por qué? Porque va a haber veces, sobre todo, va a haber situaciones en las que la persona tiene que salir de ahí. O sea,
igual la persona tiene que tomarse un tiempo, tiene que salir, tiene que tomarse una baja o tiene que tomarse unas vacaciones, salir para poder ver y recuperarnos. O sea, esto es bastante normal en las personas que sufren burnout, el tener que tomar un tiempo de Kit Kat, por decirlo de alguna manera, para recomponerme. Y una vez que me recompongo y que he podido recuperarme, puedo empezar a ver bueno, pues que ni soy tan desastre con la memoria, ni soy tan incapaz de tomar decisiones, que puedo volver a tener una vida social ya no me siento tan mal. Plantearme cuándo vuelvo, o sea, creo que es fundamental el plantear si he salido, cuándo vuelvo, qué es lo que voy a hacer y cómo voy a volver. Si voy a volver al mismo sitio, si realmente es el sitio en el que yo me siento bien, en el que yo siento que puedo desarrollarme, si no hay un excesivo conflicto, entre mis valores, mis objetivos y los de la organización en la que estoy. Plantearme esto como persona, pero planteárselo también a la persona que vuelve. Cuando una persona vuelve después de una situación de burnout a un centro o a un centro o a un equipo, la persona que dirige ese equipo tiene que dedicarle ese momento de decir, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde crees que podrías estar mejor? ¿Es tu sitio donde estabas? O sea, no me vale el volver a lo mismo, porque si vuelvo a lo mismo, sin haber hecho una evaluación, sin haber visto qué cosas tengo que ir cambiando, pues la persona evidentemente va a volver otra vez a lo mismo. Entonces es fundamental aquí el trabajo, el diálogo y el trabajo conjunto entre la organización y la persona. Crear nuevos hábitos y hacer un seguimiento. Sí que vamos a ver algunas herramientas, no sé cómo vamos de tiempo, bueno, algunas herramientas que vamos a poder poner en marcha y que hemos visto que tienen efectos positivos en toda la patología, bueno, todo el desequilibrio que se produce a nivel cerebral por culpa del burnout y del estrés. El ejercicio físico es fundamental, como veis, vamos a ver que va a producir va a producir mejoras sobre todo en el hipocampo. La terapia cognitivo-conductual también se ha visto que se producen modulaciones en el hipocampo y en la corteza frontal, con lo cual vemos que estos efectos que se habían producido por el estrés crónico los podemos compensar. ¿Y en qué nos vamos a fijar a la hora de tener la terapia cognitivo-conductual? Pues trabajar que ideas irracionales y esquemas nos han hecho llegar a ese, como si dijésemos, desajuste entre lo que yo esperaba y lo que me he encontrado a nivel profesional. También vamos a ver qué disociación hay entre lo que yo pensaba y cómo lo he resuelto. Sobre todo el trabajo de la parte de cómo yo valoro el estrés. O sea, al final el estrés, si yo no percibo que la situación me desborda, que no puedo dar respuesta con mis recursos a esa situación, el estrés no va a aparecer. Entonces, la parte que yo puedo trabajar a nivel cognitivo de esa percepción del estrés, la voy a poder trabajar fundamentalmente con la terapia cognitivo-conductual. También se han visto buenos resultados con la terapia de aceptación y compromisos, una de las terapias de tercera generación. Se ha visto que estas terapias, pues lo que hacen sobre todo es que favorecen, la flexibilidad psicológica. Entonces, bueno, pues nos van a ayudar a la hora de crear nuevas formas de comportarme que sean diferentes a las que antes tenía y que me han llevado a esta situación de estrés. La mayor parte de los estudios que he podido, que actualmente se están dando sobre cómo proteger y cómo tratar el burnout en el personal sanitario, sobre todo, y en personal docente, es la utilización de la meditación y sobre todo del mindfulness.
La meditación, pues lo que vemos es que nos desactiva circuitos perceptivos habituales, reduce la actividad de la amígdala, con lo cual, evidentemente, primero por un lado, nos va a ayudar a estas experiencias de malestar que ya tenemos instauradas, pues no las tengamos activas, y activa otros circuitos mucho más positivos y mucho más adaptativos, que nos permiten además interpretar de otra forma la realidad. Se ha hecho sobre todo muchísimos estudios que podéis encontrar en bibliografía sobre el mindfulness. El mindfulness es los que no, bueno, me imagino que todos habéis tenido algún tipo de experiencia con ello. Lo que intenta sobre todo es que la persona viva en la realidad presente, en el momento, lo que es la presencia del momento. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en esa disposición? Pues que vamos a ver que nuestro cerebro actúa de una manera completamente distinta a cómo actúa cuando estamos pensando en el futuro o estamos pensando en el pasado, ¿vale? Bueno, aquí os explica un poco las técnicas básicas del mindfulness, que bueno, más o menos la podéis ir leyendo y muchos de vosotros seguro que ya la conocéis. Y lo más interesante que para entender cómo funciona en el cerebro es que lo que nos va a proporcionar es que cortemos, por decir de alguna manera, esa forma que tenemos de percibir el ambiente. Nosotros cuando percibimos el ambiente de forma como lo hacemos normalmente ya, porque ya muchas veces normalmente metemos los esquemas y metemos todo aquello que tenemos en nuestra cabeza, lo que hacemos es que no permitimos que la realidad, que percibamos toda la riqueza de la realidad. Percibimos la realidad según las gafas que me pongo, que es lo que yo ya he vivido, mis esquemas, mis ideas y demás. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de burnout? O sea, cuando yo ahora mismo todo lo veo negro o gris. Bueno, pues que me voy a fijar en la parte gris del objeto, o sea, en la parte gris de la realidad, ¿vale? De arriba a abajo, porque percibo a través de lo que yo tengo en mi cabeza, de lo que yo he ido aprendiendo, que además es, hasta cierto punto, me ayuda, porque esto me ayuda normalmente a tomar decisiones, a predecir, o sea, es una percepción muy rápida. Pero es que resulta que cuando yo ya estoy en una situación de burnout, mi percepción no es nada adaptativa, porque me hace ver todo negro. Y si veo todo negro, es difícil que pueda salir de ahí. ¿Qué pasa cuando yo practico mindfulness? Bueno, cuando yo practico mindfulness, lo que hago es que dificulto este proceso de arriba abajo, del cerebro, ¿vale? Es decir, intento quitarme las gafas que me hacen verlo todo nublado. ¿Por qué lo dificulto? Pues porque yo lo que hago es que presto atención a los sentidos, no presto atención a lo que me viene de la cabeza, presto atención a lo que estoy percibiendo. Y entonces, al percibir, al tomar la atención de lo que estoy percibiendo, percibo la realidad con muchos más matices, ¿vale? Con muchos más matices que además, normalmente, una de las cosas que también se ha visto que genera el mindfulness es un estado de tranquilidad y de equilibrio, con lo cual va a ser más fácil que estas realidades tengan otro color, no solamente el color negro, ¿vale? Si yo practico con suficiente frecuencia el mindfulness, lo que puedo llegar incluso a hacer es darme cuenta de estos procesos mentales de arriba a abajo que yo tenía instaurados y ser incluso capaz de darme cuenta de que los estoy viendo. Es decir, no solamente me doy cuenta que veo a través de unas gafas, sino que soy capaz de ver esas gafas que me hacían ver de esa manera. Es decir, veo la metacognición de lo que me está, como si dijésemos, haciendo ver las cosas tan negativas, ¿vale? Y lo puedo aprender a llegar a desconectar. Es decir, darme cuenta, decir, a ver, que ya estoy viendo las cosas desde mis esquemas antiguos o desde como si dijésemos,
Mi forma desadaptativa en este momento de ver la realidad, párate y mira más allá, mira que hay otras oportunidades, mira que estas cosas no es todo tan negativo, que hoy resulta que de los pacientes que has visto hay algunos que sí que no ha sido todo tan horroroso, que ha habido una situación estupenda. Nos deja descubrir otra parte de la realidad. Por eso se ha visto bueno, el buen funcionamiento del mindfulness. Otra de las cosas que conseguimos, perdonar que estoy yendo muy deprisa porque me he dado cuenta que vamos un poco regular de tiempo, del mindfulness es que se han visto la relación con la simetría cerebral y con el sistema inmunológico. Se ha visto que aumenta la actividad prefrontal izquierda, y esta actividad prefrontal izquierda es muy importante porque es la que la que se activa cuando estamos experimentando y expresando efectos y emociones positivas. Nos predispone también para estados de ánimos positivos. Activa nuestros sistemas de aproximación. Nos ayuda a que podamos representar estados de ánimo deseados. Nos ayuda a visualizar estados de ánimos positivos y situaciones con nuestra creatividad que queremos conseguir. También se ha visto que aumenta nuestra reactividad a las emociones positivas. Nos hacemos como más sensibles a las cosas positivas. Se ve también que nos ayuda a aumentar las habilidades de afrontar los estados de ánimo negativo. Nos sentimos como más capaces de gestionar nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Nos da voluntad para suprimir los afectos negativos y nos produce un bienestar. Se ha visto que también la actividad de la corteza prefrontal izquierda se activa cuando nos sentimos con autonomía, con control, cuando sentimos que estamos haciendo algo que da propósito a nuestra vida. ¿Qué pasa? Que si nosotros a través del mindfulness conseguimos que esta parte de nuestro cerebro se active, indirectamente estamos consiguiendo que todas estas funciones también se den en nuestra persona. Y además lo que se ve es que se reduce la actividad del sistema de la corteza prefrontal derecha, que es la que se activa cuando estamos con ansiedad o con estrés. Esto además lo que se ha visto no solamente es la función, la activación de la corteza, sino se ha visto como la corteza izquierda y la corteza derecha, cuando se activan, cuando se activa una o se activa otra, tiene unos efectos en nuestro sistema inmune. Se han hecho estudios, por ejemplo, que cuando practicando mindfulness a las personas que están practicando mindfulness se les ponen la vacuna, por ejemplo, de la gripe, pues tienen un mayor aumento de anticuerpos post-vacuna que las personas que no lo practican. Y se ha visto la relación con la activación de esta parte de nuestro cerebro. Entonces, para que os deis cuenta de la importancia de la capacidad que tiene el poder desarrollar esta parte cerebral nuestra. Por otro lado, se ha visto que personas que tienen una actividad prefrontal derecha, porque están con estrés y con situaciones de ansiedad, pues lo que pasa es que los niveles de las células natural killer del cuerpo pues son más bajas y tienen peor respuesta. Y que cómo pueden mejorar esta respuesta a través de ejercicios de mindfulness que compensarían con la actividad prefrontal izquierda. Bueno, me parece interesante que veamos estos estudios porque muchas veces cuando vemos, por ejemplo, pues que se recomienda, por ejemplo, el mindfulness, no tenemos claro que hay toda como si dijésemos, todo este estudio neurológico detrás de esta funcionalidad y de esta afectividad, ¿no? de esta disciplina. También vemos que con el mindfulness la corteza prefrontal, que fue una de las que vimos que se veía afectada por el burnout,
veíamos que se producía una disfunción en las funciones ejecutivas por los problemas que se producían en las neuronas en esta corteza, pues el mindfulness lo que hace es que sí que mejora las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento, porque se produce un mayor volumen de materia gris en el giro hipocampocampal del ángulo derecho. Esto se ha visto por resonancia magnética. Y esto está muy relacionado con la empatía cognitiva y con la capacidad de contrarrestar las emociones negativas y la ansiedad. También está relacionado con el mayor volumen de la materia gris del hipocampo posterior, que está relacionado con la regulación del estado de ánimo, el autocontrol y la motivación. Y una mayor también volumen del frontotemporal, que vemos que está relacionado con el procesamiento de emociones y los mecanismos de adaptación. Entonces, bueno, pues daros cuenta de cómo se puede mejorar el funcionamiento cerebral que teníamos alterado a través del mindfulness, ¿vale? Otra de las estrategias que tenemos y que se ha visto también en estudios es la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca lo que nos dice es que nuestro ritmo circulatorio, nuestro ritmo cardíaco y nuestro ritmo respiratorio, cuando están sincronizados, están sincronizados de una manera específica, hace que nuestra activación cortical y nuestro sistema nervioso parasimpático se activen. Entonces, esto lo que haría sería también reducir los efectos que veíamos del burnout, ¿no? ¿Cómo se ha visto que tiene que ser esta coherencia cardíaca? Bueno, pues se ha visto que cuando el ritmo cardíaco y respiratorio está coherente, suele ser cuando tenemos estas emociones que son la alegría, la gratitud y el amor, y que se produce como un desajuste, una incoherencia cuando tenemos cólera, ansiedad, tristeza y preocupación. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar este ritmo cardíaco? Porque, bueno, podemos evidentemente producir en nosotros o intentar vivir estas emociones, ¿no? De alegría, gratitud y amor. Pero también hay otra estrategia y es que es con el control de la respiración. Si nosotros practicamos estas respiraciones siguiendo este ritmo, que serían unas 6 respiraciones por minuto, conseguiríamos esta coherencia cardíaca, que veíamos que era como la idónea. Y esto se puede practicar de forma muy sencilla, haciendo durante 5 minutos inspiraciones que durasen 5 segundos y expiraciones 5 segundos, expiro durante 5 segundos, expiro 5 segundos, así durante 5 minutos, 3 veces al día. Y aquí, bueno, pues deciros que sí que se ha visto que la práctica de estos ejercicios de forma continuada reduce los problemas cardíacos, la hipertensión arterial, incluso como dietas en las que se baja la sal. Y se ha conseguido también ver que se producen muchos efectos positivos sobre la ansiedad. Y lo que es más importante, lo que os comentaba, que se produce lo que habíamos visto antes, la activación cortical, que veíamos que se disminuía con el estrés crónico que se da en el burnout, y también la activación del sistema parasimpático, que cuando tenemos situaciones de estrés prolongado, pues sabéis que se desactiva y al final produce muchos problemas gastrointestinales, inmunológicos y bueno, y también de hormonales sexuales. Bueno, otra de las técnicas que se ha visto es la autocompasión, las técnicas de meditación en autocompasión. Bueno, pues estas os las pongo porque sí que se han visto también efectos positivos. Creo que me parece interesante plantearos estas técnicas. Os he puesto aquí un libro que podéis consultar y un enlace en el que podéis ver distintos ejercicios, porque uno de los problemas que tienen las personas que sufren burnout es el problema de que se ve muy afectada el autoestima, o sea, la autoestima y la capacidad de volverse a recuperar como profesional. Entonces, bueno, pues son ejercicios que se pueden acompañar a la vez que otros, que puede ser una terapia cognitiva. Yo creo que la idea no es daros uno u otro, sino distintas herramientas que vosotros podáis combinar.
y además son herramientas que incluso se pueden trabajar en grupos de trabajo en centros, y bueno, pues creo que pueden ser útiles en vuestra función profesional. Dentro de la prevención, aparte de todo lo que hemos visto, que evidentemente si lo aplicamos antes, pues va a poderse prevenir el burnout, sí que es interesante el trabajar estas ideas, ¿no? O sea, ajustar expectativas antes de iniciar la vida profesional creo que es fundamental. Esto debería hacerse pues, en la formación, evidentemente. Tomar modelos de ayuda centrados en la responsabilidad del cliente, tipo counseling. O sea, el problema que tenemos muchos de los profesionales sanitarios es que pensamos que el paciente es paciente. Creo que se está cambiando cada vez más, pero sí que tenemos que como si dijésemos, que tomar conciencia de ello, de que nosotros estamos ahí para ayudar, pero no toda la responsabilidad de que la persona se cura o que la persona cambie o la persona adopte ciertas actitudes o ciertos comportamientos es nuestro. Entonces, el aprender a acompañar y el tener la paciencia de acompañar, no la prisa de querer resolver, que es un poco uno de los problemas que yo veo que tenemos los profesionales, creo que ayudaría un poco a bajar ese nivel de estrés, de necesidad de responder ya y de ayudar ya. Enseñar estilos de afrontamiento activos. Creo que los sentidos de afrontamiento activo, que están muy relacionados con la actitud proactiva, es fundamental. Si no, al final, si solamente reaccionamos, cuando ante una emoción reaccionamos, porque el sistema límbico es el que reacciona, estas reacciones no suelen ser ni meditadas, ni muchas veces van a ser las idóneas. Entonces, cuando tomamos en cambio una posición proactiva, donde hagamos una autorregulación consciente, paramos el sistema límbico. O sea, simplemente una técnica súper sencilla es el contar antes de reaccionar de 1 a 10. Para el sistema límbico, deja que se reduzca la actividad de la amígdala, que ese disparador pare en un momento y dale opción a la corteza a que elabore una respuesta un poco en coherencia con lo que tú necesitas o quieres en ese momento. Entonces, bueno, creo que es importante el trabajar este tema de la proactividad. Fomentar la comunicación entre profesionales, muy importante el tema de la supervisión de casos y la tutela, el acompañar a los profesionales. Es muy triste, o sea, hay estudios que se están haciendo ya en personas que están durante el MIR y durante la carrera, que va aumentando a lo mejor en primero de carrera nos encontramos en médicos con un 20% de burnout, y que en sexto de carrera están con el 60% están con síntomas de burnout. O sea, importantísimo el acompañamiento de los profesionales a profesionales, el tener espacios de supervisión donde poder expresar cómo me siento, cómo las dificultades que estoy teniendo, compartir esas emociones y ese saber hacer, ¿no? La escritura reflexiva puede ser también una buena estrategia, el poder sacar qué me pasa, poderlo releer y poder tomar conciencia. Desarrollar habilidades de autoconciencia y autocuidado. Seguir con la formación y la investigación. Esto nos va a ayudar muchísimo a la parte de tener sensación de que sigo avanzando, de que sí que me estoy desarrollando, ¿no? Desarrollar la inteligencia emocional. También hay muchísimos estudios que se han visto que si somos capaces de reconocer nuestras emociones, lo que os hablaba antes, si soy capaz de reconocer mis emociones, trabajar mis emociones, reconocerlas del otro, la empatía no me va a suponer un problema, si no me puedo desbordar. Incorporar la práctica de mindfulness, cuidar la vida personal y social, hábitos de vida saludables, ejercicio, sueño, alimentación. O sea, así deciros, por ejemplo, que el burnout está muy relacionado con problemas de consumo de sustancias, sobre todo de alcohol, de alimentación, problemas de escape, de que la persona en un momento dado utilice conductas que no son adecuadas para escapar de esta ansiedad, ¿no?
aceptar la imperfección y practicar la asertividad, también son fundamentales. Y bueno, pues gracias por vuestra atención. Y bueno, he ido muy deprisa porque la verdad que al final me he dado cuenta de que la materia era mucha y quería poder llegar a explicaros todo. Y bueno, espero que os haya resultado interesante y cualquier duda o cualquier cosa que queráis aportarme o preguntarme podéis hacerlo en mi correo. Gracias, Angeline, por la sesión, ha sido muy interesante. Y ahora, si queréis, pues mediante el chat podéis formularle las preguntas que consideréis. Lucía pregunta a Inés que si podemos encontrar casos de personal de salud con trastornos de estrés postraumático y burnout al mismo tiempo. Sí, podemos encontrarnos una cosa, o sea, no son trastornos que no se puedan dar en un momento dado. De hecho, yo incluso os diría que en una situación de burnout estamos como si dijésemos más predispuestos a lo mejor a poder desarrollar en un momento dado una situación de estrés postraumático por una situación concreta. O sea, el estar con ese nivel de estrés, de sensación de impotencia, puede agudizar que en un momento dado no seamos capaces de afrontar un trauma en el que nos encontremos profesionalmente, al que tengamos que enfrentarnos. Sí. Ana pregunta que si existe algún test de burnout para estudiantes. Pues el test que se utiliza es el mismo, el que os he comentado. Podéis encontrar distintas, hay como uno básico, por decirlo de alguna manera, y luego podéis encontrar adaptaciones para distintos perfiles, pero más o menos casi todos son adaptaciones del mismo. Pero sí que hay específicos, por ejemplo, las preguntas las cambian un poquito si son docentes, pues te pregunta por alumnos, y si son profesional sanitario por tus pacientes. Pero más o menos todos son basados, casi todos, en el mismo test, porque son los que están validados y hay bastante literatura que podéis consultar. Vicky comenta que ella sufrió burnout en un colegio y a raíz de que todos sus compañeros vieron esto y supieron que solicitó su apoyo a recursos humanos y esto llevó a su despido, cree que sus compañeros a raíz de esto generaron ansiedad colectiva, que si esto es posible. Puede ser, sí, puede ser, porque yo creo que cuando te das cuenta a ver, yo creo que muchas veces nos cuesta darnos cuenta de lo que nos está pasando, y cuando lo vemos en otro, a veces hacemos de espejo y las otras personas se dan cuenta de que están viviendo lo mismo que tú. ¿Qué pasa? Que si además la respuesta del centro no fue atender este problema que había surgido, sino, entre comillas, castigarlo porque proceden a un despido, la propia reacción del centro pudo ocasionar esa ansiedad de ¿y si me pasa a mí lo mismo? ¿No? Entonces pudo incluso agudizar o generar otro problema añadido, ya no solo el burnout, sino la ansiedad de si yo no soy capaz de, o si yo presento esta patología, me van a echar. Por otro lado, Isabel pregunta que cómo haces la intervención en burnout con la técnica de aceptación y compromiso. Pues la técnica de aceptación y compromiso, yo la verdad es que no la he utilizado de forma muy, vamos, con mucha con frecuencia. La técnica de aceptación y compromiso, que es una de las técnicas de tercera generación, se ha visto que sí que ha sido efectiva. Lo que pasa es que yo fundamentalmente, yo sobre todo lo que he trabajado ha sido más el mindfulness, sí que lo he trabajado, y al final en mindfulness también estás trabajando el tema de la aceptación, o sea, el tema de aceptar ya no solo el aceptarte a ti, sino aceptar también la circunstancia, ¿no? Y la amabilidad con uno mismo. Entonces, yo lo he trabajado más la parte de aceptación a través de por ahí. La aceptación también creo que es importante trabajarla a nivel cognitivo, o sea, el trabajar todas estas ideas irracionales y esquemas que tenemos instaurados de perfeccionismo
y de tener que ser los profesionales, bueno, sobre todo a nivel de lo que os comentaba también del modelo más de acompañar, ¿no? De salirnos de esta omnipotencia del profesional, ¿no? Entonces, realmente no te puedo decir, no te puedo contar la técnica está concreta tal como os la he planteado. Yo os he planteado otras técnicas que estoy investigando para que tuvierais otras herramientas, pero yo realmente esta no la he utilizado de forma exhaustiva, así que la aceptación, pero desde otros campos. Lida te pide que cómo se relaciona el burnout con el dolor crónico. Pues el burnout se relaciona con el dolor crónico por lo que hemos visto sobre todo con dolores musculoesqueléticos, se han relacionado mucho. Se produce un desajuste ahí en nuestro sistema de regulación, con lo cual normalmente está acompañado con muchísima nivel de contractura, de tensión, que al final desarrolla problemas musculoesqueléticos importantes que cursan con dolor crónico. También se ha visto que hay más posibilidades de desarrollar problemas autoinmunes, como puede ser artritis o fibromialgia u otras patologías que cursan con dolor crónico. Entonces, sí que se ha visto, por eso se ha visto la relación. Por cómo se desarrolla el estrés crónico con todas estas patologías, tanto inmunodepresoras como musculoesqueléticas. Norma pregunta que si se trabaja la autoestima con estas personas de manera especial. Se trabaja la autoestima, sobre todo, al final es una patología que no solo afecta a nivel profesional. O sea, se trabaja por un lado la autoestima como profesional, que en ese sentido importante ver qué esquemas tienen ellos en cuanto a qué se piden como profesionales. El trabajar, el que se den cuenta que los efectos a lo mejor en una fase, cuando suelen venir ya a consulta, ya suele aparecer o sea, como si dijéramos, no suele ser al principio, sino que ya toda la patología de ansiedad, depresión, que muchas veces hay comorbilidad, pues ya viene dada, ¿no? Y entonces suele empezar a haber, sí que suele haber fallos, como os comentaba, ¿no? De memoria, que se ven más lentos, no se ven tan perspicaces. Entonces hay que hacer un trabajo de que entiendan lo que es, cómo se ha producido la enfermedad, cómo se ha producido, por qué ha habido esos fallos, cómo se puede recuperar esas funciones, que la persona, que vean trabajar mucho también los éxitos al principio. Normalmente al principio ha habido historia de éxito, ¿no? Profesional. Es un poco el recuperar la memoria de la parte anterior, o sea, que ellos encuentren equilibrio, o sea, como si dijésemos anclajes de situaciones que han vivido que sí que han sido buenos en lo suyo. O sea, normalmente la gente que desarrolla burnout al principio ha sido gente que ha estado muy implicada. Entonces, es fácil que puedan encontrar esos anclajes que se nos han olvidado, pero que los puedes encontrar. Y luego también a nivel social y personal también hay una afectación, o sea, porque normalmente el rol profesional al final también como que nos presenta a nivel social y personal. Entonces, no solamente es la parte profesional de la autoestima, sino también cómo se ha visto afectado. El hecho, por ejemplo, de haber tenido que pedir una baja o que te hayan dado una baja en el trabajo, cuesta mucho. O sea, la persona, si ya ha llegado a ese punto, luego tiene que recuperar el creer en sí mismo y el trabajar el cómo te enfrentas otra vez a tus compañeros, cómo te enfrentas a tus pacientes. Entonces, bueno, ahí la autoestima se ve bastante afectada. O sea, son distintos puntos que tenéis que tener en cuenta al trabajarlos. Aida pregunta que qué línea de acción se puede tomar si el burnout es derivado de mobbing laboral ejercido por tu jefe inmediato. Pues ahí habría que diferenciarlo. O sea, una cosa es el mobbing y otra cosa es el burnout. O sea,
si evidentemente, si el... Realmente no sé si realmente habría que lo primero diferenciar, o sea, que la persona diferencie que se siente, cómo se siente por la situación de acoso que está viviendo y ver si realmente hay burnout o simplemente hay una vivencia de rechazo hacia el trabajo o de rechazo o de querer salir de ahí por la situación de burnout que se está dando en ese entorno. Si es por el entorno, pues hay dos vías. Una, intentar ver si la persona está suficientemente fuerte como para enfrentarse a ello y, bueno, pues denunciar, derrocar, por una manera de hablar sería derrocar el abuso, o si existe otra salida que es la salida de buscar otra alternativa. O sea, en el sentido de que si tú te ves que realmente tu profesión, o sea, yo creo que ahí la principal vía sería diferenciar los síntomas de una cosa y de otra y ver si realmente existe burnout o si solamente existe moving. Si existe burnout, habrá que trabajar el burnout y ver si el centro o el sitio en el que está es el adecuado, porque a lo mejor si existen las dos cosas, quizá pelear las dos cosas en el mismo sitio igual es mucha caña, ¿no? Y valorar la posibilidad de salir. O sea, muchas veces el burnout lleva a una salida de la organización o de cambio, ya no te digo de profesión, pero sí de organizaciones. O sea, hay, sobre todo cuando uno trabaja en el mismo centro durante muchos años, si son centros, por ejemplo, residenciales, el nivel de estrés, o sea, se recomienda cambiar de vez en cuando, o sea, cambiar porque no es lo mismo trabajar con pacientes que ves 1 o 2 veces por semana, 1 vez por semana, una atención primaria que igual ni les ves toda la semana, que son los mismos pacientes, pero no es el mismo nivel de ¿cómo deciros?, de implicación y de sobreestimulación, por decirlo de alguna manera, o sobreimplicación en centros residenciales, que son todos los días los mismos pacientes. Entonces hay veces que el burnout lo que nos está diciendo es que metas un cambio, que cambies de centro, que cambies de ámbito. Entonces, bueno, yo no si se dan las dos cosas, igual sería una buena opción el recuperarte y buscar un cambio. Porque luchar contra las dos cosas es muy duro. Y ya para finalizar, comentan que si las secuelas son mayores, en el caso de los cuidadores de familiares, los cuidadores de familiares también lo sufren, sobre todo los cuidadores principales, al estar a veces casi las 24 horas con el enfermo. Según los estudios con resonancia magnética, ¿las secuencias son mayores? Pues no Te te la repito. No, sí. Lo que no te sabría decir es si hay estudios de resonancia magnética con cuidadores no profesionales. La carga de cuidador, evidentemente, conlleva, cuando es un familiar, conlleva hay otro añadido, por decirlo de alguna manera. Hay una parte emocional que indudablemente no es la misma que un profesional. Entonces, no sería burnout como tal, sería carga de cuidador. Sí que es cierto que se ha hablado mucho, incluso se ha hablado del burnout de las madres. O sea, te das cuenta que el tema del burnout, o sea, la palabra, y efectivamente hay cosas en común, o sea, es un desgaste por el cuidado, pero es que implican más factores cuando es algo personal. Cuando es lo mismo, cuando es tu padre, tu hijo, porque también son cuidadores y lo ves, o sea, y sí que es verdad que ves otro tipo de desgaste, o sea, cuando tú trabajas con los familiares, ves un desgaste diferente al desgaste con los profesionales, o sea, con los trabajadores, con los familiares. Lo que ves, ya no sé si ves tanta despersonalización, ves mucho agotamiento, falta de realización personal no hay tanta, es más
la dificultad de hacer el proceso del duelo, o sea, la dificultad de dejar el cuidado en el profesional, la falta de vida personal, de que ya no tiene sentido tu vida si no es con el cuidador, con la persona a la que cuidas. Entonces el trabajo y la intervención es distinta. A nivel de resonancia magnética, a nivel cerebral, no te sabría decir el efecto cómo es. O sea, yo creo que es un desgaste distinto, es un desgaste más emocional y son procesos más personales los que se ven afectados que profesionales. O sea, sí que puede haber una pérdida de vida profesional porque te dedicas a cuidar de tu madre o de tu pareja o tu hijo, pero no es equiparable el síndrome al burnout. Sí que tiene cosas en común, pero no te podría decir si hay más afectación o menos. Evidentemente, la afectación es tremenda. O sea, cuando trabajas con los familiares, la afectación es tremenda. Sí. Pues muchísimas gracias, Angelines, por la ponencia. Ha sido realmente interesante. Gracias Y a todos por vuestra asistencia. La presentación la encontraréis, que algunos lo habéis preguntado vía chat, a través de nuestro canal de YouTube con el resto de las sesiones. Así que os esperamos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.